cuarta ronda del torneo de Tec Santa Fe de Parlamentario Británico. La moción ante este pleno es: esta casa apoya. Establecería preparatoria. Esta Cámara establecería preparatorias LGBT en México. Bueno, no lo que nos tenga para comenzar. Desde que muy bien, bienvenido al Viewer de Facebook. Damas y caballeros, esta casa establecería preparatorias LGBT en México. Y aquí vamos a preguntarnos el porqué de la moción en sí. ¿Y por qué en México? Y estamos hablando de establecer preparatorias LGBT. ¿Por qué? Porque en este país justo ahorita acaba de pasar varias legalizaciones en dos estados donde por fin se pueden casar, porque son grupos que al fin pueden demostrar, aquí tienen amor, al fin están luchando por sus derechos, están en esta lucha y nosotros queremos aprovechar este momento no solo para generar un espacio de discusión, para destruir los prejuicios que tenemos de este tipo de gente, para continuar con la agenda del gobierno de incluir a todos por iguales como se establece en la Constitución, sino más aún esta casa quiere aprovechar el momentum para ayudar a esta gente y ayudarnos a nosotros mismos. Por eso definimos esta casa como el sector privado en México. ¿Y por qué en México y nos queda aquí? Es que justo en este país la educación privada tiene más opciones que la educación pública en la mayoría de los lugares. Gran parte de la población estudia la educación privada y tiene una creciente demanda de esta educación en toda la gente. Entonces, estamos defendiendo esto en tres argumentos. El primero va a ser la oferta educativa, el segundo un espacio de discusión y el tercero joven confiado. Pero antes de esto... ¿Tiene alguna solución entonces para toda la comunidad LGBT que quiere tener acceso a esta... Muchas gracias. Muchas gracias. Para eso están las escuelas públicas. Nosotros no estamos aquí preocupándonos por eso, porque el gobierno no va a arriesgar aquí a caer bajo este tipo de discriminaciones, porque tienen que darle escuelas a todos. Pero sin embargo, una escuela privada sí le da el derecho a la gente de escoger cuál es su ideología favorita, así como tenemos las escuelas católicas donde pueden ir a su religión, o escuelas con un sistema más humanista o un sistema más de ingenieros. El sector privado le permite a la gente escoger estas cosas, y por eso empiezo con mi primer argumento, que es oferta educativa. ¿Y por qué es bueno que el sector privado nos dé este tipo de ideas? Es porque más escuelas generan más competencia. No importa si es LGBT o no, si tenemos más escuelas, tenemos más competencia en este sector educativo. ¿Y por qué es importante la competencia en este sector educativo? Porque la gente tiene dinero, lo quiere gastar en eso. Y si tú quieres que tu escuela venga, que vengan a tu escuela y estudien ahí, quieres hacerla mejor, entonces, y hay más escuelas donde pueden meter su dinero, vas a intentar mejorar tu escuela antes que las demás. ¿Y cómo se mejora una escuela? Justamente mejorando su educación, mejorando que puedan ir a otros lugares, que los alumnos estén felices, que la gente quiere entrar. Entonces, si tenemos más escuelas y estamos dándoles más oferta a la gente, estamos logrando una mejor educación, estamos logrando un mundo con una oferta educativa más libre. ¿Y qué significa esto? Mientras más opciones tenga alguien en un mercado, mientras más opciones tenga alguien para escoger el tipo de educación y vida que quiere, tiene más opciones para ser libre. ¿Por qué? Porque la libertad es justamente la definición del número de opciones que puedes tener para decidir algo. Y estando aquí como sector privado para apoyar a este sector que al fin está pudiendo salir a demostrar lo que quiere y lo que quiere lograr, le estamos dando más opciones de libertad y por eso les estamos dando más. No, gracias. Pero antes de esto les declaro qué es una preparatoria LGBT o qué sería para nosotros como sector privado. ¿Y qué sería para nosotros esto? Para darles claro lo que es la libertad que estamos ofreciendo. No estamos diciendo que nada más puede entrar si eres LGBT. Estamos diciendo que tiene prioridad esta gente, que si le estamos dando prioridad, puede entrar quien quiera. ¿Y cómo les estamos dando prioridad? Porque la mayoría de las escuelas no les dan énfasis en estudien y logren esto, por favor no hagan bullying. Y nosotros estamos dando aquí en un énfasis humanista, un énfasis donde ayudamos a esta gente, donde tenemos gente que entiende sus problemas, expertos, psicólogos, donde les decimos qué se puede hacer para ayudarte. Y no solo estamos dándoles una buena educación, sino que nos estamos ayudando a vivir en este mundo de discriminación y lograr acabar con los prejuicios. Entonces, que dejando claro esta escuela, dejando claro que la oferta educativa mejora cuando son más, que si hay oferta y demanda y entonces está ganando tanto el empresario como las nuevas opciones que tiene esta comunidad a lograr una escuela que entienda de verdad sus problemas, a lograr una escuela que les otorgue una mejor educación, a lograr una escuela que tenga expertos que les puedan ayudar en esto, que entiendan cómo se funciona el bullying aquí y por lo tanto que puedan lograr entender que su situación no es diferente, que son diferentes, mas no son peores, sino son otra gente que se tiene que entender en una sociedad tan difícil como es México, donde estos prejuicios conservadores apenas se están acabando. Empiezo con mi argumento de espacio de discusión.
Y ese es justamente el problema. ¿Cómo se discute algo realmente? ¿Cómo se llegan a nuevas ideas? Y para eso se tienen que eliminar los prejuicios que antes se tiene que olvidar para poder entender nuevas cosas cuando ya se llega un momento. Y para lograr olvidar estos prejuicios, ¿qué mejor espacio que un espacio designado para esta gente donde puede estar sin prejuicios? Porque dirás, otras prepas ya tienen programas que les dan igualdad a esta gente, que les ayudan a entender, pero no es lo mismo cuando hay un énfasis real en esto, cuando hay un énfasis en que sea prioridad, en que sea mayoría aquí, en que por lo tanto no sean discriminados porque son los que tienen el control. Entonces ya no tienen estos prejuicios, porque los prejuicios generalmente se logran cuando una mayoría se impone ante una minoría diciendo esto tiene que ser así. Y cuando nosotros les damos nuevos profesores, les damos nuevas ideas, por fin pueden discutirse los prejuicios que tienen miedo otra gente de tener antes. Estos prejuicios que tenían, los que tienen miedo que sus alumnos juzguen de ellos, que padres juzguen de ellos o profesores. Cuando sabemos que estamos aquí justo para eso, vamos a abrir un espacio de discusión para que esta gente pueda tener más opciones, más ideas, se haga un debate en sociedad y por lo tanto un mejor entendimiento de esta gente. ¿Cómo se logra esto? Generando un espacio donde no solo se está logrando un espacio de discusión dentro de estas escuelas sin prejuicios, sino que al abrir el sector privado, a darse cuenta que más opciones son más libertad, no importa qué creas en ti, se abre un espacio de discusión público. ¿Y cómo nos ayuda un espacio de discusión público en sociedad? Nos ayuda justamente a discutir por qué tenemos que hacer estas escuelas y por qué gente se está metiendo en estas escuelas, por qué esta gente está siendo discriminada y se quiere separar o quiere entender y vivir que esta gente lo entienda, justamente porque se genera este debate. Nos decimos tal vez si algo sí está mal, si esta gente prefiere irse a escuelas que tienen prioridad justamente porque se siente con este bullying, se siente con estos prejuicios, hay que cambiar algo. Entonces no solo estamos ofreciendo aquí una ayuda desde el sector privado a que ganemos, como se dice, ganar para todos, en la idea de que puede ganar uno el sector y puede ganar dos las personas que quieran irse de bullying de otras escuelas o que quieran un espacio más abierto a discusión, sino que estemos generando dentro de sociedad una nueva idea de que algo tiene que estar pasando para que esta gente prefiera irse a estas escuelas, para que se requiera una separación donde la gente prefiere escoger ir aquí y decir, me están bulleando en otros lados, quiero tener una discusión más abierta. Y justo con estas ideas es que se logra una mayor libertad mediante más mercado, se logra una mejor educación mediante más competencia en búsqueda de esta gente, se logra un mejor espacio de entendimiento con gente que sabe, psicólogos, expertos, al igual que los que se puedan entender, un espacio donde el sujeto, donde la educación no sea el fin de la escuela, que claro es importante, sino la persona en sí. Y justamente estamos creando estos porque muchas escuelas han dejado atrás lo mucho que sufren estas personas en algunos lugares, y aquí estamos poniendo su sufrimiento para acabar con él como prioridad, porque sí, la educación es importante, pero más importante que la educación, como lo explicará mi compañero, es el sentir bien, el sentir que estás confiado y que estás de acuerdo a la sociedad, el tener un espacio libre de educación es una verdadera elección para poder mejorar esto. Y justo por eso estamos creyendo que nosotros podemos cambiar el status quo. Muchas gracias. Primero la palabra de la opción. Por favor. Primero voy a comenzar presentando algunos de los argumentos que plantea el lado del gobierno y después presentaré mis dos argumentos. El primero, no se debe de abrir estas escuelas por la segregación, y el segundo, ver repensamiento. Entonces, en primera instancia, nos dicen de este lado que nos plantean el argumento de la oferta educativa. Entonces nos hablan de que más competencia, más escuelas, y nosotros pensamos que están desvirtuando totalmente un sentimiento por el que están abogando. Es decir, si están abogando por estas personas que quieren que tengan más tolerancia, están desvirtuando totalmente el sentimiento porque lo están llevando únicamente del lado del mercado. Y están diciendo, si las personas van a pagar por esto y tienen estas necesidades, entonces el mercado se lo van a dar y por eso lo vamos a arreglar. Pero cantidad no significa calidad. O sea, el que haya más escuelas no significa que estas escuelas van a ser de calidad. Entonces, solamente están viendo el lado del negocio. Además de que nos hablan de la libertad. Nos dicen que así una persona va a poder ser libre dentro de estas escuelas y van a poder desenvolverse de la real manera que son. Pero realmente, para poder ser libres, tenemos que poder desenvolvernos en cualquier ámbito de toda la sociedad. Nos están limitando a estas personas a que solamente se pueden desenvolver dentro de estas escuelas. Eso no es libertad. Así que este argumento queda totalmente deshecho. Entonces, también nos dicen que van a acabar
con los prejuicios. Entonces aquí es cuando voy a meter mi primer argumento. No acaban los prejuicios por la segregación. Estamos en contra de este dicho que dice juntos pero no revueltos. Entonces nos podemos remontar al ejemplo de Estados Unidos, donde antes se separaban a las personas blancas y a las personas negras. Pero ¿qué fue lo que generó tolerancia? Que empezaron a poder frecuentar los mismos lugares, empezaron a convivir de igual manera todas las personas porque tienen las mismas capacidades, son seres humanos y gracias a que empezaron a convivir y frecuentaban los mismos lugares, gracias a eso pudieron crear esta tolerancia. Entonces, segregar a las personas que son diferentes en estas escuelas no es bien. El impacto es de intolerancia, de cosas. Y sin embargo entendimos que la segregación y el hecho de que tú voluntariamente te puedas ir a un ambiente que te es más sano, donde no eres discriminado, son cosas completamente diferentes, porque a los negros los forzaban a no ir a... Muchas gracias. Entendemos el punto, pero sigue siendo exactamente lo mismo, porque estás haciendo una escuela diferente para personas diferentes. ¿Por qué la necesidad de separar en personas que tienen estos ideales y en personas que no tienen estos ideales? Son personas por igual y eso me lleva directamente a mi segundo argumento, que es merma el pensamiento. Todos tenemos las mismas capacidades. No hay necesidad de separar en escuelas que permitan estos ideales y en escuelas que no los permitan. Entonces, si yo estoy en una escuela en la que las personas solamente están a favor de estos ideales, obviamente van a mermar mi pensamiento, porque dejo de tener un pensamiento crítico, no tengo una mente abierta porque no hay personas que piensen en contra o que se manifiesten en contra de estos pensamientos. Entonces, sí. Esas personas existen en todo el resto de la sociedad. Aquí estamos dando un espacio donde sí se pueda... Muchas gracias. Lo que pasa es que este espacio obviamente se van a meter puras personas que están de acuerdo con los ideales del LGBT, no personas que estén en desacuerdo. Y lo que hay que abrir es el diálogo. Hay que abrir el diálogo y la discusión con los que están a favor y con los que están en contra para poder crear un pensamiento crítico y para que realmente se pueda crear una tolerancia. Entonces, nos hablan ellos de que se tienen que olvidar los prejuicios, ¿no? Entonces, que nos dicen que van a eliminar esto de que se va a juzgar a las personas que son diferentes dentro de las escuelas. Pero no por ir a esas escuelas, no encontramos el nexo lógico aquí. ¿Por qué? Porque no por ir a estas escuelas significa que, ok, tal vez no te juzguen dentro de la escuela, pero no vives en la escuela, digo, sales de la escuela y de todos modos te pueden seguir juzgando porque vas a una escuela que es para personas diferentes. Entonces no están eliminando el que juzguen a las personas. Entonces lo que nosotros tenemos que crear es una mesa de diálogo y la solución es impulsar la agenda LGBT. Entonces, tenemos que abrir el diálogo dentro de las escuelas que ya existen, que son mixtas, para poder crear tolerancia dentro de las mismas. Además de que nos hablan de que en estas escuelas van a tener expertos que van a entender su situación. Pero claramente las escuelas deben de estar preparadas, todas las escuelas deben de estar preparadas para poder asesorar a personas de esta índole. No, gracias. Entonces, están equipados todas las escuelas con psicólogos por necesidad. Entonces, si nos hablan de la realidad y si en la realidad no se hace, entonces, ¿quién nos va a asegurar que realmente en estas escuelas van a tener la asesoría necesaria? No, muchas gracias. Entonces, por esto, porque no estamos a favor de la segregación, necesitamos que las personas se unan y se cree tolerancia dentro de la comunidad LGBT y los que no están de acuerdo con ella, entonces se tiene que abrir una mesa de diálogo y se tienen que unir las personas, no segregarse, no separarlas. Y porque merma el pensamiento y deja de lado el pensamiento crítico porque no conocen opiniones diferentes o distintas, entonces lo que se va a hacer es que se va a empezar a armar un conflicto entre los que están a favor y los que están en contra y no se va a poder realmente crear un diálogo, sino que se va a separar aún más esta mesa de diálogo que nos plantea la mesa contraria, porque no permite la libertad como ellos nos lo planearon, porque la libertad es desenvolverse en todos los ámbitos de tu sociedad y no acaba con los prejuicios. Por estas razones les pedimos un voto para la oposición. Muchas gracias.
señor. Perdón. ¿Qué pasó? Ok, todo bien. Héctor, de verdad que sí. Puedes pasar. Carlos, pequeño comentario. Justo ibas a. No, tú sí, es que tú ibas a presentar un punto de información y dijiste, ¿puedo responder a eso o algo así, no? Yo prefiero que simplemente diga un punto de información sobre ese punto, porque la verdad es una minimaña, pero rápidamente se puede desenvolver en que ya dentro del mismo punto de información pueden como que empezar una respuesta y debería solo ser que lo ofreces, ¿no? Aquí en el punto, pero... ¿Ok? Damas y caballeros, nosotros estamos pugnando porque hay preparatorias LGBT en México y que esto lo haga el sector privado. ¿Por qué queremos que lo haga el sector privado? Porque como ya lo establecido mi compañero, hay una demanda creciente en México. ¿Por qué? Porque tenemos un entorno que no ha sido favorable para ellos. Porque tenemos escuelas públicas, tanto privadas, que no lo han hecho de manera efectiva a combatir el bullying y todo ello que merma este grupo de la sociedad, en el que ahora, gracias a la agenda pública, se está considerando cada vez más. Entonces, les hemos hablado de aumentar la oferta educativa y de generar un espacio de discusión, pero yo les vengo a hablar entonces de enaltecer el individuo, de reivindicar al individuo. Pero antes paso a algunas de las refutaciones. Ellas nos hablan de la segregación y nos dicen es que va a ocurrir, lo que están haciendo es segregar, separar, decir tú eres gay, tú no, tú vas a entrar aquí, tú no, y entonces vamos a tener personas que como nunca van a convivir, jamás van a poder generar empatía, tolerancia, etc. Sin embargo, como ya lo señaló mi compañero de punto de información, aquí no hay segregación porque no le estamos prohibiendo que se reúnan, por el contrario, estamos creando un espacio libre para que ellos puedan desarrollarse de la más conveniente de manera voluntaria, ni siquiera obligándolos. E incluso en estas preparatorias LGBT, como ya decía mi compañero, no es nada más personas que pertenecen a esta comunidad, sino también personas que puedan simpatizar con su causa, personas que se quieran identificar con ellos, o personas que ya no quieran que su educación preparatoria se base en la agenda de sus papás de una escuela católica, o una escuela judía, o una escuela cristiana, etc. No, muchas gracias. Y luego dicen que esto luego dicen, ¿y por qué escuelas con ideales diferentes? Esto solamente va a hacer que haya una sociedad en conflicto. Pues no, las ideas diferentes es precisamente lo que se necesita para que una sociedad no esté en conflicto. Aceptar y abrazar la diversidad. ¿Y por qué esto? Porque todos debemos ser libres de poder perseguir nuestra felicidad como creamos convenientes. Y yo creo que aquello que me hace más feliz es estar en una escuela diferente. Yo creo que un entorno en el que no me la provea es desfavorable para mí y para la sociedad. ¿Por qué? Porque para la libertad hay que tener oportunidades, hay que ser capaz de escoger, porque si no solamente estamos ajustando nuestras preferencias a nuestras posibilidades, y si nuestras posibilidades son escasas, así serán nuestras preferencias. Entonces luego, en la verdad del pensamiento nos dicen que solo van a entrar quienes estén a favor. Bueno, eso es natural. Cualquiera entra donde esté a favor. Es decir, ¿quiénes van a entrar al Monte Sinaí? Los judíos. ¿Quiénes van a entrar a la Náhuatl, los católicos? ¿Quiénes van a entrar al ITAM? Los cerros capitalistas neoliberales. Es decir, la gente busca estar con aquellos que son iguales o similares a ti, pero no para a partir de ahí ir y generar un antagonismo con los demás, sino a partir de la diversidad y de la pluralidad de ideas ir a la sociedad. Pero ahora es como su punto. Si eres tú el que decide dónde meterte, ¿por qué habría entonces de un papá prejuicioso meter a su hijo a una escuela LGBT? Muchas gracias. Estamos hablando aquí de libertad del individuo, poder escoger y tener la opción de una escuela que no existe en México, de tener la opción de entrar a una escuela que tiene este enfoque. Y entonces luego nos dicen, ¿y quién va a asegurar que estas escuelas los protejan efectivamente? El hermoso mercado, la oferta y la demanda. Por eso que sea el sector privado. ¿Por qué? Porque en un entorno competitivo donde tienes muchas escuelas que se dedican a lo mismo, la escuela tiene que mejorar para mantenerse vigente, para que la gente esté puesta. Entonces, ahí es donde les hablamos de la oferta educativa y les decimos que las escuelas privadas tienen, ustedes nos decían un punto de información sobre los recursos, por ejemplo. Pero nosotros creemos que los recursos no son un problema, ¿por qué? Porque las escuelas privadas pueden otorgar becas de financiamiento. Es decir, no se segrega a los jóvenes por cuestión de dinero. Entonces decimos que más escuelas generan más competencia y una escuela en un entorno educativo de competencia tiende a mejorar sus expectativas. Entonces, decíamos que ¿qué sería la preparatoria LGBT? Sería una reconciliación entre esta comunidad y el mundo con esta comunidad. Aquellas personas que no tienen acceso a toda la información por estar sesgado por cualquier razón, ahora tienen acceso a esto y se genera lo que dice mi compañero, un espacio de discusión. Es decir, sí, otras prepas ya tienen programas, pero como ustedes ya concedieron, esos programas no han sido efectivos, ni a nivel público ni a nivel privado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando un espacio de discusión pública en el que es lo que buscamos enaltecer al individuo. Y por eso paso a mi tercer punto, que es el buen confiado, la reivindicación del individuo en sí. Entonces, volvemos a partir del status quo del bullying. Vamos a partir del status quo en el que esta persona se ve segregada.
Entonces, nosotros creemos que personas con contextos similares, con ideas similares, pueden ayudar a construir o fortalecer a otras personas. Es decir, son historias de vida que se complementan. Entre profesores y alumnado, puedes generar una sinergia que ayuda a que estos jóvenes se empoderen y puedan salir al mundo más fuertes. No que tomen esta perspectiva y se separen de él, sino en un espacio seguro ellos puedan crecer y puedan ser como esta semilla que germina con fertilizante perfecto para que todas las condiciones se den y pueda crecer de manera efectiva. Entonces, bueno, ¿y cómo haríamos esto en una escuela? Bueno, hay muchas maneras de abordarlo en una escuela LGBT. O sea, puede ser a través de materias de asignatura con profesores que tengan conocimiento de estos temas. Enfoque a trabajar, por ejemplo, en el núcleo inmediato del joven, que no es nada más trabajar con él a través de lo que vemos en la escuela, sino también trabajar con su familia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los objetos de bullying no son nada más las personas que son parte de este grupo, sino las personas que están a su alrededor. Es decir, hay muy poco conocimiento e incluso puede llegar a verse como una maldición tener un hijo que pertenece a esto. Pues hay que trabajar también en el entorno familiar para fortalecer tanto dentro como fuera. ¿Y por qué en prepa? Porque la preparatoria es una cosa importante. ¿Por qué? Porque llega a una etapa importante de la vida del joven. Es decir, cuando pasas de adolescente a adulto y no sabes si eres niño, no sabes si eres niño, no sabes si la sociedad te confunde con mensajes distintos sobre si lo que estás haciendo está bien, está mal, si naciste o que hiciste. Bueno, caramba, pues vamos a generar un espacio para que puedan tener toda la información para salir al mundo y que nadie lo pueda abordar ese sentido, no solamente por ser como él es o a su familia por lo mismo. Y bueno, pues por eso nosotros creemos que en un ambiente libre de hostilidad se genera el foro abierto para que esto suceda y se mejora al individuo y a la sociedad en su conjunto. Y por eso nosotros creemos y sostenemos que se deberían establecer preparatorias LGBT en México. Muchas gracias. Sí, no, ya te vi llorar con el papo desde ya. Ah, no, solo tengo este papá. ¿Tienes Kleenex? Ah, ¿tiene Kleenex? Creo que Aguántame un segundito. uno de los grandes problemas de la sociedad es que no estamos abiertos al diálogo porque el encontrarnos con algo diferente a nosotros asusta de principio. Pero una vez que comienza la convivencia, puedes entender que en realidad el del otro sea diferente no es ni peligroso ni necesariamente malo. Creemos que en primer lugar voy a comenzar refutando, después reforzaré los argumentos de mi primera oradora y terminaré presentando nuestro tercer argumento. En primer lugar, nos hablan que la oferta educativa y que es el sector privado el que debe ofrecer estas oportunidades para la gente LGBT. Creemos que la cantidad no está necesariamente ligada con la calidad. Creemos que en realidad no puedes asumir que aumente la cantidad de las escuelas que aumente la cantidad de las escuelas va necesariamente
simplemente aumentar la calidad de las escuelas. No es, o sea, tener acceso a más cosas no significa que van a ser de mejor calidad. En segundo lugar, nos hablan de los espacios de discusión y que en estas escuelas LGBT, primero nos vamos a olvidar, o sea, vamos a estar en un entorno con gente sin prejuicios para después armar una discusión. Creemos que la discusión tiene que ser con gente prejuiciosa y con gente sin prejuicios. ¿Por qué? Porque si no, hasta que no te enfrentas y hasta que hasta que no te enfrentas a alguien que tiene un criterio diferente al tuyo, hasta que no te enfrentas a alguien que tiene una opinión diferente a la tuya, es que puedes, puedes formar mejor tus argumentos, puedes tomar de su lado y de nuestro lado y de todos los lados un panorama más amplio. Entonces creemos que la eliminación o sea, el que la discusión sea entre gente prejuiciosa no va a disminuir la cantidad de prejuicios porque no se está enfrentando con esta gente. Sin embargo, no estamos viviendo un campo de concentración, es una escuela donde se va a preparar y va a salir para la vida para seguir creando esa pluralidad y ser aceptados con los demás. Es decir, en ningún momento Muchas veces. Creo que es en todas las escuelas en donde se debe impulsar este diálogo. ¿Por qué? Porque, no, gracias. Creemos que la existencia de estos espacios que únicamente es para gente que está a favor de la gente LGBT o que es parte de esta comunidad, entonces se merma la posibilidad de discusión con todas las demás personas, que esa es la gente a la que debemos de educar. O sea, la gente prejuiciosa es la que necesita tener este nuevo panorama porque ellos son los que necesitan eliminar sus prejuicios. Entonces, creemos que los espacios de discusión no pueden ser así. No, gracias. Pasando a reforzar el lado de la oposición, creemos que la falta de diálogo es lo que merma la capacidad crítica. Creemos que las escuelas es donde se forma el pensamiento crítico. Entonces, es en las preparatorias en donde se debe impulsar este diálogo. Creemos que No, gracias. Creemos que cuando hasta que no te, o sea, es en un entorno diverso en donde todos los criterios y todas las formas de ver el mundo es en donde tanto se confrontan como se complementan cada uno. O sea, no puedo entender yo por qué a alguien le gusta comer, no sé. Por ese punto. No, gracias. ¿Por qué alguien sería vegetariano si yo solamente convivo con gente que come carne? Creemos que es en donde se impulsa el diálogo entre los dos, aunque no nos soportemos, porque yo soy una loca que se la pasa comiendo carne y él es un loco que se la pasa comiendo verduras. Creemos que un segundo, María. Creemos que es en donde se confrontan estas dos tan apasionadas formas de ver el mundo, es en donde se da el verdadero diálogo. Sin embargo, sabemos que la gran mayoría de los prejuicios vienen de la falta de información y de esta manera nos aseguramos que hay embajadores simpatizantes bien informados que salgan de estas escuelas al mundo a propagar sus ideas donde sí hay pluralidad. Bueno, creo que es en todas las escuelas en donde se debe dar esta gente, estos embajadores y estas personas que tienen o sea, que la agenda de respeto a la comunidad LGBT debe darse en todas las escuelas. No es únicamente, no podemos esperar a que en el futuro la gente educada sea la que eduque a todos los demás. Creemos que hoy es donde se tiene que dar este diálogo y tiene que ser en este momento. No, gracias. El tercer argumento va a pasar a los números reales. Creemos que la cantidad de gente, la cantidad de personas LGBT y la cantidad de gente homosexual, bisexual, transexual es, por lo menos estadísticamente, una de cada 7 personas es gay, bisexual, transexual. No es como, o no es heterosexual. No, gracias. Creemos que, en primer lugar, todas estas personas, o sea, en México, siendo
siendo esta proporción de la población la que necesita tener espacios en donde se sienta cómodo, por ser tanta gente, no creemos que todas las personas puedan tener acceso a esta educación. Creemos que no podemos excluir a todas las personas que, o sea, no podemos esperar a que sea solamente la gente que tiene acceso a esto fuera de tiempo. Creemos que no podemos esperar a que sea solamente la gente que tiene acceso al acceso al dinero que tenga estos espacios para ser un joven confiado. Creemos que, en primer lugar, o sea, si quieren trabajar con las familias de la gente LGBT o cualquier familia prejuiciosa, la familia prejuiciosa no lo va a meter a una escuela LGBT. La familia prejuiciosa va a meterlo entonces a una escuela religiosa, a una escuela que no esté a favor de estas cosas. Pensamos que no necesariamente, no podemos asumir que solamente la gente que tenga acceso a este dinero y que además no sea prejuiciosa sea la que tenga acceso a esta educación. Creemos que debemos impulsarlo para todos. Gracias. Perdón, se me pasó el segundo aplauso. Más un poco en el programa de los compañeros. Creo que a mí me parece que fue en el segundo. Sí, a mí se me da el aplauso y pues claro, igual de sí, estaba escuchándonos y igual de sí, no confíen en los jueces, sino es mala idea. Me gustaría vivir en un México en el que no tuviera que leer noticias de niños que han sido hospitalizados por salir del closet en sus escuelas. Me encantaría vivir en un México en el que puto no es usado como un insulto verdadero, en el que la gente que tiene una sexualidad diferente a la heterosexualidad no tuviera miedo de aceptar como realmente son. Y sin embargo, este no es el México en el que vivo. Y vemos que si bien México ha avanzado, necesitamos impulsar más políticas, sí, para fomentar el diálogo. Y es precisamente lo que voy a hacer durante mi discurso. Les voy a decir porque de nuestro lado sí estamos fomentando el diálogo y esta es la mejor política. A través de la refutación del caso del lado de la oposición y después ofreciendo mis extensiones. Comencemos con su primer punto, eso de la segregación. 3 puntos diferentes de refutación. El primero es que, como ya hemos dicho, no estamos marginando a nadie. Personas que no se identifican como parte de grupos LGBT también son libres de entrar a estas escuelas. Creemos que eso es un beneficio. Pero incluso si eso no fuera cierto, también creemos que, como ya lo hemos dicho, cuando marginas a alguien, cuando estás segregando a alguien, es porque lo haces con razones de odio. Lo que nosotros queremos comentar en estas escuelas es el acceso a la información y el diálogo. Por lo tanto, usar estas palabras no es suficiente para ganarles el caso. Y además de eso, tercer punto, creemos que si hay personas que quieren escapar a un ambiente violento, están en más que todo su derecho de hacerlo. Porque al final del día no es suficiente que ellos nos digan, bueno, la interacción sí es buena, es lo que lleva al cambio. Sin embargo, no se nos hace justo decirle a niños que están sufriendo en las escuelas, bueno, tú sigue aguantándote los golpes y eventualmente se van a dar cuenta que tú también eres una persona. Creemos que inmediatamente necesitas una solución a este problema y ellos no están contestando para esto. Segundo argumento, nos hablan de cómo merma el pensamiento porque falta diálogo en las escuelas. Y esto es muy importante porque acaban de conceder que en las escuelas sí hay falta de diálogo, hay falta de información, por lo que uno sufre las personas que no están obteniendo esta información y que por lo tanto es malo para el estudiante. Segundo punto, si hay una falta de información, también resulta que estas personas no son muy probables de que puedan salir abiertamente con su sexualidad, de que se pueda tener un diálogo con las otras personas, porque claramente sí vivimos en una sociedad muy cerrada. No, muchas gracias. Además de esto, creemos que sí se necesita este diálogo. En el corto plazo va a haber diálogo debido a que se va a crear un debate por la simple existencia de estas escuelas. La gente se va a preguntar, ¿son buenas, son malas, deberían existir o no? Esto ya de por sí es un beneficio. Y en el largo plazo creemos que también vamos a crear defensores de la comunidad LGBT cuando tú estás apoyando a las personas, cuando tú les estás dando la información apropiada. Tercer argumento, nos hablan del pensamiento crítico. Nos dicen, bueno,
Esto debería existir en todas las escuelas. Concedido, no es mutuamente excluyente a nuestro lado, también lo podemos implementar. Además de esto nos hablan de cómo si una familia es prejuiciosa, entonces no van a meter a sus hijos a esas escuelas LGBT. Entonces aquí se contradicen porque al final del día de todas formas van a haber personas de grupos LGBT en las escuelas por las que todavía hay contacto, todavía hay diálogo. No entendemos realmente qué quieren llegar con esto. Pasamos a mis extensiones, porque la primera bancada ya les ha hablado del caso filosófico. Sin embargo, nosotros les vamos a hablar de cómo hay daños y beneficios tangibles y vamos a aterrizar este caso. Extendiendo su primer argumento de la oferta educativa, creemos que la competencia sí es importante y sí va a crear cambios en la sociedad tangibles. ¿Por qué? Porque hay escuelas verdaderamente conservadoras, hay escuelas católicas, hay escuelas de todos diferentes tipos que ahorita vemos que no están aceptando a la comunidad LGBT. Lo que sucede en el momento en el que creas estas escuelas, en las que se empieza a salir gente de las escuelas católicas, en las que empieza a haber mucho más flujo a este tipo de escuelas, es que se pierde apoyo para las instituciones conservadoras que están atacando a la comunidad LGBT y también se pierde dinero. Porque al final del día podemos decir que estas escuelas no quieren dinero, sin embargo, de acuerdo a un Pew Research Poll en Estados Unidos, 80% de las instituciones católicas sin fines de lucro utilizan dinero para lobbying y para campañas. En el momento en el que tú les quitas dinero es cuando se replantea la idea. Oye, ¿y qué pasa si nos volvemos un poco más abiertos para no perder a toda nuestra gente, para no perder a nuestro dinero, para no perder a nuestro apoyo? Entonces se ponen a pensar sus políticas dos veces. Lo hemos visto ya con la Iglesia Católica, porque si bien todavía la Iglesia Católica no acepta completamente a los homosexuales o a las mujeres que abortan, por lo menos ya no los están matando a pedrados y ya no los están excomulgando. Por lo tanto, cuando tú pones esta presión, cuando tú pones esta competencia, es cuando obligas a estas instituciones realmente a cambiar. Y en ese momento, en un segundo, en el que la mentalidad colectiva va a cambiar, porque ya no solo tienes estas escuelas LGBT en las que hay diálogo, tienes este diálogo en escuelas conservadoras y también se van a ver obligadas a implementar medidas contra el bullying, porque ya se dieron cuenta que sí hay respuesta cuando tú estás segregando, cuando tú estás discriminando, por favor. Nos hablan de una sociedad cerrada, pero la sociedad cerrada proviene de las generaciones anteriores. Entonces, los papás ni siquiera saben, o los papás no aceptan que los hijos sean de LGBT, comunidad LGBT. Entiendo su punto. Entiendo su punto. Sin embargo, vemos que sí hay familias que lo apoyan, por lo tanto, sí va a haber apoyo a estos tipos de escuelas. Dos, sabemos que no todas las personas de las nuevas generaciones apoyan el movimiento LGBT. Hay personas profundamente discriminatorias, esto es algo que debe cambiar. Y en tercer lugar, pensamos que precisamente si la familia no tiene información de lo que es vivir como una persona de una comunidad LGBT, entonces necesitan escuelas en donde esta información se les pueda dar. Ok, extendiendo su segundo argumento del discurso, sabemos que la escuela te forma, te da los valores, te da los principios que van a regir tu vida de ahora en adelante. Y creemos que cuando combinamos esto con un enfoque específicamente LGBT, las personas tienen acceso a más información. Entonces, cuando la escuela te está insistiendo en que tú debes ser un defensor de comunidades LGBT, en el futuro estas personas también lo pueden defender. También sabemos que por el simple hecho de existir estás fomentando el debate, porque ya las comunidades no se ven como grotescas, se ven como comunidades prestigiosas y estás quitando el tabú de la sociedad. Ahora, también sabemos que las personas de grupos LGBT son las personas con más riesgo y más vulnerabilidad dentro de nuestra sociedad. Según el American Psychological Association, sabemos que son las personas que más sufren de enfermedades de transmisión sexual debido a que no les dicen que los condones no solo son para prevenir embarazo, sino también enfermedades de transmisión sexual. Entonces, creemos en el momento que le estás dando un enfoque específico en el que tú tienes contacto con gente que te entiende, en el que tú estás dialogando, es cuando las personas realmente se empiezan a beneficiar, cuando empiezas a cambiar la sociedad para que estas personas también tengan un grupo de apoyo, porque en la sociedad en la que vivimos no están recibiendo todo este apoyo y creemos que de esta manera no solo rompes el tabú y les das una oportunidad de convivir, sino que también les puedes proveer mucha más información en un ambiente mucho más común. Por lo tanto, si tú apoyas la información, si tú apoyas a la comunidad LGBT y si apoyas el progreso ideológico de México, apoyas al lado del gobierno. Muchas gracias. Necesito que sean un poco más alegres. Al final están haciendo demasiado ruido. Por favor. Como los rolos de los puntos. Desde 75 hasta 75. Yo tener. Sí, 80 es Jesús llegó. No, yo tengo.
No, entonces, sesión de verdad está lista, por favor. Gracias. Sí. Tal vez tenga otra. Vale. ¿Consecuencias? Por favor. Muy buenos días, cámara en contra, cámara a favor y jueces aquí presentes. El día de hoy estamos diciendo que aquí el primer gobierno ya estableció que únicamente va a haber estas escuelas en el sector privado. Entonces, ellos están diciendo que no estaban planteando nada, que nada más estaban diciendo que esto iba a dar una oportunidad a las personas de que puedan ingresar si esto lo deseaban. Pero el momento en que ellos están diciendo que únicamente va a ser para la comunidad privada, ya están discriminando y están marginando a las personas que simplemente no van a tener la oportunidad de estar en estas escuelas. Ellos están diciendo que, bueno, pueden ser las personas que quieran, inclusive si no son parte de la comunidad LGBT, pero si tienen una empatía por esta comunidad, pueden ingresar a estas escuelas. Pero ¿qué pasa con las personas que no pueden tener, no tienen los costos, no tienen las oportunidades para ingresar aquí? Definitivamente aquí ya hay una marginación de estas personas que no pueden tener los recursos para ingresar a este tipo de escuelas. La educación debe ser en un plano de igualdad. Ellos no están poniendo la educación en un plano de igualdad, simplemente están diciendo las personas que son ricas y que pertenecen a la comunidad LGBT pueden ingresar aquí y se pueden formar para que después, saliendo, no muchas veces, para que después puedan decir sus ideas y puedan ser escuchados. Pero ¿qué pasa con las personas que no van a poder ser escuchados? Porque ellos ya lo dijeron, que nada más van a poder ser las partes que son ricos y los ricos que van a poder ingresar a esto van a poder defender sus ideas. Entonces, ¿dónde están las personas que simplemente porque dicen que esta educación les va a ayudar a salir y que esta florecita y que crezca? Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que no van a tener fertilizantes de este tipo de educación? No, muchas gracias. Sobre ese punto. No, también una parte muy importante es que esto de la educación es por parte de una institución. Como ya dijo el primer orador de la Cámara de Gobierno, estas personas de la comunidad LGBT estuvieron en un proceso en el que querían luchar por sus derechos, tener una inclusión por esta lucha de pertenecer a, por decir, de contraer matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Esas personas dijeron, yo quiero casarme, no me quiero medio casar, me quiero casar y quiero que alguien legitime este acto. Es por esto que esta institución que era considerada heterosexual ya también cambió y dijo, bueno, está bien, voy a darle la oportunidad a estas personas para que puedan contraer matrimonio, y ya se hizo como una institución de LGBT que quiso ser incluyente. Y lo único que están haciendo es que este tipo de instituciones no sean incluyentes totalmente, solamente lo están haciendo por una parte. Además, si ustedes quieren fomentar el debate, como bien estaban diciendo, para que escuchen a las personas, pues tenemos que fomentar a todo tipo de personas, no solamente a un tipo de comunidad, porque si no, hoy van a crear un debate. ¿Qué punto? Un think tank tiene gente que piensa similar, que mejora sus ideas y después las saca a la sociedad. Esto es lo que está dando esta escuela, que se unan a dar ideas fuertes para después discutirlas correctamente. Un punto muy importante acerca de esto, lo voy a tratar en la extensión y ahorita te contesto. También estaban diciendo que va a ser importante que tengan las historias de vida, como bien dijo mi compañero Héctor, que va a haber mucha sinergia, que va a haber personas que van a estar alrededor, que les van a estar escuchando. Bueno, un punto muy importante que también me tocó es acerca de la preparatoria. ¿Qué pasa en la preparatoria? Y es aquí donde voy a poner mi extensión. En la preparatoria nosotros sabemos que es ese paso en el cual se está formando más el carácter de una persona. Ya tiene una personalidad definida, pero es como encaminar a tomar lo que van a estudiar en la universidad y todo esto. Entonces, vi como dijo en mi punto de información, va a haber un yin yang que va a ser en pro e en contra. Pero ¿qué pasa en este tipo de, por qué no ponerlo en todas las escuelas preparatorias? Porque al momento de que nada más les van a dar este tipo de información a este tipo de personas nada más, ¿qué pasa también con la otra parte? ¿Qué pasa con estas personas que quieren fomentar el debate? Además, ¿cómo quieren que se eliminen los prejuicios si en realidad las personas que necesitan eliminar esos prejuicios no conviven con las personas de los prejuicios que ellos tienen? No se me hace lógico de que simplemente digan que van a quitar los prejuicios y no están abordando el problema de raíz. Si ellos están diciendo que nuestro país, como bien dijo Iván, yo quiero un México en el que todas las personas sean iguales y sean reconocidas, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a este México si no ponemos a convivir a las personas como son? Si no hacemos que estas personas, si no hacemos que estas personas convivan en el mismo plano de igualdad que tendría que ser la educación. Y por eso también... sí. Entonces tú sostienes
que partiendo de tus premisas, todas las escuelas con ideologías diferentes deben ser suprimidas, es decir, escuelas para judíos y católicos deben ser suprimidas porque son diferentes, entonces tienes que tenerlos a todos en una escuela igual para que todos sean uniformes y todos coincidan todos los puntos. No, de hecho no estoy de acuerdo contigo. En realidad no estoy diciendo que tenemos que eliminar, por ejemplo, a las escuelas judías, a las escuelas católicas, porque sí, nosotros aceptamos que tienen una ideología diferente. Pero aquí el problema radica en la discriminación que esta comunidad está teniendo. Y nosotros creemos que al momento en que nada más creas una escuela privada para este tipo de personas, lo único que estás haciendo es fomentar más tipo de discriminación y la discriminación misma dentro de esta comunidad LGBT que simplemente no va a poder acceder a este tipo de escuelas. No muchas veces tuviste esa oportunidad. Entonces nosotros estamos diciendo que al momento que ellos dicen que nada más va a haber este tipo de educación para las personas que pueden abordar, no están atacando el problema de raíz, que es la discriminación. La discriminación, no hay discriminación si se educa a las personas en un plano de igualdad. El problema aquí radica en que quieren hacer una escuela especialmente para esto. No, muchas gracias. Solamente quieren hacer una escuela solamente para esto, para eliminar a este tipo de discriminación y preparar a las personas que salgan después a la universidad. Pero ¿qué pasa con la universidad? En la universidad no hay una universidad que sea como LGBT. Van a tener que convivir con las personas que no piensan de esta manera. Entonces, ¿por qué no decir a estas personas que no piensan de esta manera y no pueden ingresar a este tipo de preparatoria porque simplemente no sienten empatía? Entonces, ¿por qué no preparar a las personas en un plano de igualdad y no solamente a este tipo de comunidad que es LGBT? Y también queremos hablar de los lazos que se forman dentro de la preparatoria. Estos lazos de apoyo que se forman dentro de esto que es, como bien lo dijimos, un paso muy importante para el estudiante, porque saliendo de la secundaria, obviamente en la preparatoria te formas, tienes una ideología diferente, para que después, como bien dicen, la vayas a sacar al mundo una vez en la universidad. Pero ¿qué pasa con estos lazos que se quedan en la preparatoria? Al momento en que tú nada más vas a juntar a este tipo de comunidad que está a favor de esto, ¿dónde crean los lazos para que sean escuchados en la otra parte? ¿Dónde están estas personas que no piensan de esta manera? ¿Cómo van a juntar esos lazos? ¿Y cómo van a llegar a conocer a este tipo de personas si simplemente se van a ir por la vía en que se van a ir nada más a este tipo de preparatorias? ¿Cómo va a estar esto ayudando y eliminando la discriminación de raíz? Porque únicamente lo que queremos hacer aquí es eliminar la discriminación de raíz, pero ellos no lo están haciendo un poco, lo están mermando solamente a las personas que tienen los recursos para hacerlo y no a la población en general. Es por eso que en realidad su mecanismo no sirve para nada, no es eficiente y no quiere eliminar el problema de raíz, pero lo que nosotros sí queremos hacer. Entonces, ya diciendo mi extensión, voy a acabar. Gracias. Si los separamos y ponemos a los gays en un ambiente donde son apoyados, donde pueden hablar y conocer su situación, donde se les provee la información para desarrollar una vida sexual sana, los estamos discriminando. Vamos a aventarlos todos donde los golpean, nadie los acepta, nadie quiere hablar aceptadamente de todo pasar, porque así los vamos a educar. Esa fue la lógica a través de toda la bancada del equipo de oposición. Entonces voy a resumir el debate en 3 preguntas. La primera, ¿se abre o no el diálogo? La segunda, ¿cuál es el efecto al individuo? Y la tercera, ¿cuál es el efecto a la comunidad? Entonces vamos a la primera. ¿Se abre el diálogo o no? Aquí es donde el equipo de oposición en la primera bancada nos dice, se merma el diálogo porque básicamente pones a las mismas personas hablando de lo mismo porque ya están de acuerdo. Creemos que cuando tenemos las vidas de adolescentes en riesgo, justamente porque hay gente que no está de acuerdo, es realmente cuando no hay un riesgo en poner gente que piensa igual, porque eso es lo que le da los lazos de apoyo en la preparatoria que ellos dicen que son tan importantes. Pero además, creemos que esto no necesariamente es algo malo, porque siempre las escuelas, las vidas, los grupos en los que te relaciones tienen corrientes ideológicas, porque nos gusta juntarnos con la gente que se parece a nosotros. De la misma manera que si eres del ITAM tienes más propensidad a ser capitalista que si eres de la UNAM, no necesariamente quiere decir que cuando salgas de ahí tus ideas no se ven enfrentadas por la pluralidad. La única diferencia es que nosotros sacamos embajadores que sí tienen información, que sí conocen la realidad y saben que no necesariamente es algo malo y que lo pueden entender. Porque ellos nunca tocaron el hecho de que los tabús se dan cuando hay falta
falta de información. Y si nosotros proveemos esa información, un ambiente donde ya no nos dé pena hablar del sexo gay, donde ya se pueda enfrentar realmente con una realidad de la vida, entonces esta gente puede salir bien informada al mundo a incentivar el diálogo. Y así es como realmente se abren las mesas de comunicación. Porque nosotros como extensión, no gracias, les hablamos de 3 cosas que abren el diálogo. La primera es la competencia, no como dice mi bancada adelante, o sea, también que forma mejores escuelas académicas, sino esta competencia ideológica que hay, como al perder dinero te ves forzado a no radicalizarte, cosas que nunca tocaron de este lado. Entonces, ¿qué pasa con las escuelas que no necesariamente son privadas o de niños ricos? Pues si te estás quedando sin gente, te ves forzado a cambiar, ¿no? El segundo, les hablamos de los embajadores bien informados, del hecho de que estos simpatizantes del LGBT, de que estas personas homosexuales sí mismas pueden salir al mundo a propagar ideas que están mejor informadas, que no solamente se basan en sentimientos, donde ya tuvieron un ambiente de desarrollo sano y pudieron realmente formar su pensamiento. Es cuando creemos que realmente se abre el diálogo, pero además creemos que si se empieza a normalizar, gracias a que surgen estas escuelas, se empieza a hablar de que existen las escuelas, eso incentiva un diálogo, eso incentiva y surge un flujo de información, eso mismo acaba con los tabús, porque se acaban con los prejuicios de, ay, si me toco me va a contagiar, cosas que son absolutamente de ignorancia, que esto sucede cuando al abrir el diálogo, pues de su simple existencia, se abre el flujo de información. Entonces, se abre o no el diálogo, ese lado queda obviamente del lado de la Cámara de Gobierno. Entonces, vamos a la segunda pregunta, donde les hablo de cuál es el efecto sobre el individuo. Aquí es donde el lado de la oposición ignoró a la persona en todo el debate. Nos dijo, ay, pues no pasa nada si lo golpean, porque de todos modos, si lo metemos con la demás gente, eventualmente se van a volver más tolerantes y realmente podemos explicar por qué eso es cierto. Pero nosotros decimos, si esto solo toca a gente que puede pagar una escuela privada, hay que empezar por algún lado. Si podemos salvar a algunos niños de que sean discriminados en sus escuelas, eso ya es un beneficio neto de nuestro lado, aunque no necesariamente sea todo el sector de la población. Punto número 1, refutación. Punto número 2 es el hecho de que se abre el diálogo y entonces eventualmente esta gente sale a la sociedad, la gente en general se vuelve más tolerante, esta gente que se vuelven embajadores por el LGBT salen mañana y ellos son los que cambian la política para que entonces las escuelas de gobierno también den educación LGBT. Porque ellos básicamente nos dicen, la educación es mutuamente excluyente, nosotros la queremos tener de nuestro lado y que existe en todas las escuelas. Sí, nosotros decimos lo mismo, la podemos tener de los dos lados. La cosa es que educar a la gente que está en contra, que es abusiva y es discriminatoria, toma tiempo. Y creemos que sí, mientras se puede educar en los dos lados, nosotros necesitamos un ambiente sano para que se desarrolle el individuo, mientras donde no lo van a golpear en lo que la gente se desradicaliza y suelta sus ideales conservadores. Entonces, ¿qué les trajimos nosotros del individuo de nuestro lado del debate? Nosotros les hablamos del desarrollo personal, de que te puedes empoderar a través de poder vivir tu situación de forma abierta, y en las cámaras bajas les hablamos del hecho de que las personas con LGBT, las personas LGBT son las personas con más alto riesgo de depresión, de suicidios, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual. Simplemente ¿por qué? Porque se sienten desolados, se sienten que nadie los apoya, porque no hay información, nadie está dispuesto a hablar con ellos del tema. Creemos que cuando les das un ambiente seguro, un lugar donde pueden expresar abiertamente su sexualidad, donde se les puede dar orientación sexual que no solo se dedica a cosas tradicionales como si hay o no hay anticonceptivos, es donde realmente podemos empezar a proteger a esta población. Entonces el lado del desarrollo personal, donde tratamos con el individuo, también cae del lado de la Cámara de Gobierno. Entonces vamos al efecto a la comunidad, donde hablamos de qué pasa realmente una vez que salimos. Aquí nos hablan de dos cosas, nos hablan de la discriminación y la segregación, que no entendemos la diferencia entre la extensión de la Cámara Baja y el primer argumento de la Cámara Alta, pero básicamente nos dicen, los está separando y eso es discriminar. Nosotros creemos que existe tal cosa como la discriminación positiva, que cuando hubo campos desnivelados del juego a través del tiempo, los tienes que nivelar, y en algún momento tienes que permitir que la gente que ha sufrido discriminación sistemática a lo largo del tiempo salga adelante. Si esto les da esa plataforma, no necesariamente es discriminación, y la discriminación no necesariamente es mala cuando te tratan diferente para que puedas salir adelante. De la misma manera que la gente, sí, los negros ahora son apoyados para que tengan más trabajo, más acceso a las universidades porque están en una plataforma desigual, nosotros creemos que cuando no te puedes desarrollar en la preparatoria porque eres abusado, porque no puedes salir adelante con tu sexualidad, eso te da una plataforma desigual y hay que arreglarlo. Entonces la discriminación no es algo de su lado de la Cámara. Y después nos dicen, todas las preparatorias lo deberían de tener, pues eso ya creemos que lo atacamos desde los primeros discursos de la bancada, sí, pero en cambio toma tiempo, no podemos seguir exponiéndolos a esa discriminación. Entonces, de nuestro lado de la Cámara, mi Cámara Alta les habló de competencia, a través de competencia mejor escuelas académicamente,
hablamos de que con el tiempo estas cosas se abren y podemos realmente jugar en un terreno liberado de juego. Esperamos que exista un día donde estas no sean necesarias, pero por ahora sí lo son. Les hablamos de que estos embajadores pueden salir y pueden cambiar y mejorar la comunidad a lo largo del tiempo y que eso es a largo plazo, y además les hablamos de que estamos empezando por un plan equitativo. Entonces, porque sí hacemos el diálogo, porque claramente probamos que el lado del individuo cae de nuestro lado de la Cámara y que a lo largo del tiempo la comunidad se mueve hacia el progreso, que les pido un voto por el gobierno. Gracias. ¿Te enseñó Mark? ¿No? Bueno, ¿qué contribución positiva les Esta casa establecería preparatorias LGBT en México. Dos puntos de choque, que son preguntas que voy a contestar a lo largo del discurso, resumen este debate. La primera es, ¿hay discriminación? La segunda es, ¿hay inclusión? Y al final de mi discurso van a poder entender por qué con estos puntos de choque nosotros hemos ganado irrefutablemente este debate. Vamos a empezar con el primero, discriminación. De este lado nos dicen que no hay discriminación con su mecanismo, ¿no? Nos dicen de este lado que va a ser antidiscriminatorio y nos dicen que porque van a eliminar el prejuicio. Después nos dicen que va a ser de instituciones privadas en el primer gobierno. Y después Héctor responde en un punto de información muy interesante cuando le preguntan quién entra a estas escuelas. Él responde, entra quien quiere. Esto es claramente contradictorio, porque ¿cómo vas a romper prejuicios si las personas que inician los prejuicios no son personas que voluntariamente entrarían en primera instancia a estas preparatorias? ¿Cómo vas a romper prejuicios? ¿Cómo vas a romper paradigmas si las personas que piensan de esta forma prejuiciosa no están tomando las clases, si las personas que piensan de estas formas no están dentro de estas preparatorias? No, gracias. Y luego nos dicen que va a ser, nos dicen en las cámaras altas, que va a ser un como incentivo por dinero, ¿no? Que si yo estoy viendo como escuela que empecé a perder adeptos, pues entonces ese es como incentivo para que reaccione y entonces vamos a pensar. En México, en el status quo en el que vivimos, ¿esto es algo probable? ¿Es probable que las personas, que las instituciones se queden sin dinero? La respuesta es no. Y vemos, por ejemplo, instituciones como el ITAM. Las cantidades de bajas de personas que se dan de baja del ITAM son muy altas. La escuela tiene dinero. Y el ITAM dice, ¿me voy a volver más fácil? No, el ITAM no cambia sus estándares, al contrario, porque entiende que hay personas que están entrando, que son igual, que tienen el mismo perfil. Por lo tanto, las personas que son extremadamente conservadoras van a seguir entrando a este tipo de instituciones, a pesar de que haya personas que deciden irse. Por lo tanto, esta falacia pendiente resbaladiza no aplica en este debate, porque nunca nos pudieron comprobar más con palabras y bonitos supuestos no gracias, lo que están diciendo. Ahora esto es muy importante, porque nos tratan de equiparar las escuelas judías y las escuelas católicas con las escuelas LGBT, y aquí hay una contradicción muy importante por parte de estas dos cámaras, porque ellos nos dicen que es como igual, ¿no? Nos dicen que le preguntaron a mi extensionista que si era igual a una escuela católica, que si estaba en contra de escuelas judías, y ella dijo, no estoy en contra. Una escuela judía y una escuela católica son escuelas privadas. Las escuelas que quieren hacer LGBTs, ellos dicen que son escuelas privadas. Sin embargo, María nos dice al final de su látigo que quiere que todas las preparatorias sean así, ¿no? Nos dice al final de su látigo que sería interesante que todas las preparatorias fueran de ese mismo modo y que ella no ve ningún problema con que este sea el primer paso para que después todas las preparatorias sean del mismo modo. Por lo tanto, hay una contradicción, porque del otro lado empezaron diciéndonos que la razón por la cual iban a ser nada más escuelas privadas es porque reconocían que las escuelas tienen que ser laicas, obligatorias y gratuitas. Justamente quisiéramos que todas las escuelas no sufrieran este tipo de discriminación. Como lamentablemente no pasa así, estamos abriendo un nuevo espacio. Gracias. La pregunta es, ¿por qué en escuelas privadas? ¿Por qué no en escuelas de gobierno? ¿Por qué no todas las preparatorias? Y yo les voy a responder por qué. No, gracias, María. Primero vamos a decir que de este lado es evidente que sí hay discriminación, y les voy a explicar más aún por qué nosotros pensamos que con su mecanismo sí hay discriminación. Primero hay discriminación por dinero, ¿no? Porque si no son escuelas privadas, entendemos que hay personas que van a poder accesar
accesar y otras personas que no van a poder accesar. Y aunque nos digan que nos van a dar becas, aunque nos digan que se mueven por la oferta y demanda, entendemos que esto no es necesariamente cierto, ¿no? Cuando la oferta es inelástica, no importa cuál sea la demanda. Nosotros pensamos que esto no se aplica en este debate. Nosotros pensamos que no es necesariamente cierto que estas cosas se van a cumplir. Y nosotros pensamos que sí va a haber discriminación. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, a ver, vas, Héctor. Entonces, a ver, ¿qué incentivo tiene una institución pública para ser eficiente si no se basa en la oferta y la demanda? Si siempre le van a llegar recursos por impuestos. Gracias. La cosa es que las instituciones públicas de educación se basan en la SEP y esta es la que da las órdenes de cómo tienen que ser los planes de estudio. Nosotros consideramos que una escuela de gobierno, adoptando este tipo de mecanismos, tendría mucho más impacto en eliminar su mensaje que las instituciones privadas en el programa de mecanismo que nos han tratado de vender. No, muchas gracias. Nosotros pensamos que este no es como la manera, que además pensamos que alimente el discurso de discriminación. Me estoy ahogando. Que aumente el discurso de discriminación por parte de lo económico y las preferencias sexuales. Y después vamos al segundo punto de choque, que es inclusión. Nos dicen de este lado que es muy incluyente, que porque tienen contextos similares, nos dicen que hay que fomentar el debate. Completamente de acuerdo, fomentemos el debate. La cosa es, con la educación, con la preparatoria, en verdad queremos fomentar el debate. No hay otras formas de fomentar el debate. No el matrimonio homosexual ya fomentó el debate. No la adopción ya fomentó el debate. Quieren fomentar el debate ahora con escuelas, gracias, con escuelas preparatorias. Quieren jugarse la igualdad en la que deberían de estar todos los individuos cuando reciben educación. La respuesta es no, no es válido. No, muchas gracias. Nosotros pensamos que si quieren fomentar el debate, no es la forma. Y de este lado pensamos en nuestra extensión, gracias Héctor. Pensamos en nuestra extensión, que es una protección ficticia. Porque ¿qué pasa después de la preparatoria? Es un bonito oasis en el que las personas están como pues protegidas y conviviendo con personas que pues más o menos son iguales a ellos. Pero ¿qué pasa después? Ellos nos dicen que después se convierten en embajadores y se convierten en simpatizantes y nos dicen que después básicamente van a llevar la palabra del LGBT a todas las personas que los rodean. Nosotros pensamos que esto no es cierto. Nosotros pensamos que las personas que ingresan a este tipo de preparatorias tienen un cierto perfil económico y de preferencias. Por lo tanto, cualquier difusión que puedan hacer va a quedar en su ciclo. No va a tener tanto impacto como ellas piensan que va a tener. Nosotros pensamos que no es el mecanismo y nosotros pensamos que no es el medio óptimo para alcanzar este tipo de embajadores. Ahora, nosotros pensamos que es muy importante tener este tipo de igualdad a nivel institucional. Como lo dijo mi extensionista, cuando los homosexuales estaban pidiendo casarse, no dijeron, por favor, quiero medio casarme como los heterosexuales. Ellos dijeron, quiero casarme. Y una institución que era heterosexual se abrió y entonces ahora es una institución incluyente. Con una institución como la educación, con una institución como la preparatoria, nosotros pensamos que esto va a ser dañino, que va a ser dañino separar en escuelas LGBT y en escuelas de heterosexuales, porque básicamente pensamos que no tienen ningún punto. Entonces, como les probamos que con su mecanismo sí hay discriminación, porque las personas en verdad nunca van a poder aprender a convivir y todo el tiempo van a estar relegados por su preferencia sexual, cosa que no debería pasar. Y como ya les demostramos que no hay inclusión, entonces, damas y caballeros, esta casa no establecería preparatorias LGBT en México. Gracias. Perdón. Tengo un pequeño comentario. Creo que Ana grabó todos sus debates. ¿Nadie tendría alguna objeción a que los suban a YouTube después? ¿No? O sea, perdón. No, está bien. 50 pesos.